Tal y como os prometí, ando jugando la trilogía de Warcraft para hacer un análisis sobre ellos, como el del primer juego que ya publiqué la semana pasada. Para meterme más en situación, el otro día me dio por ver la película publicada en 2016 sobre el mismo tema. No recordaba gran cosa sobre este film, lo cual no es muy buena señal, ya que me suelo acordar cuando una película es muy buena o cuando es muy mala, pero si me olvido de ella normalmente es porque es alguna basurilla genérica y sin nada especial. Lo que curiosamente recuerdo más que la propia película es todo el ruido que hubo en internet acerca de ella. Aunque bueno, más que ruido fue que la pusieron a parir. Incluso a día de hoy es fácil encontrar críticas de la época diciendo que la película era aburrida, predecible, con una actuación pésima por parte del reparto y además apenas tenía elementos del universo de Warcraft. Desde luego, en su propia época se pegó un batacazo de taquilla bastante grande, sobre todo en el ámbito doméstico, ya que en el propio Estados Unidos nadie quiso verla. Irónicamente, fue gracias a China que la película pudo recuperar el dinero que se gastó entre la producción y el marketing y al menos no le costó dinero al estudio, pero no fueron capaces de obtener buen beneficio. Eso, sumado a las legiones de gente hablando peste sobre el film online, llevó a Blizzard a no querer continuar y aquí estamos 8 años después sin ninguno de los proyectos que querían hacer si iba bien, como 2 películas más y una serie. ¿Pero realmente se merecía tanto castigo o simplemente fue víctima de una marabunta de fans que quizá tenían demasiadas expectativas? Ojo, y con esto no estoy llamando a los fans tóxicos ni ninguna mierda de esta. Tú, como posible consumidor, tienes el derecho a tener todas las expectativas que quieras, pero también hay que intentar tener cierto sentido común. Normalmente las adaptaciones de videojuegos a películas, históricamente hablando, suelen ser bastante decepcionantes. Y aunque hay algunas perlas aisladas, yo con que acierten en la trama principal y poco más me doy por satisfecho. Pero es normal que cuando alguien anuncia una película del que quizás sea tu videojuego favorito de toda la vida, quieras ver en ella todo lo que te gusta y es fácil sentirse traicionado si no es así. Lo dicho, comprendo el hype, pero hay que procurar ser sensato. Con todo esto en la cabeza, me puse a pensar y dado que todavía tengo los primeros juegos de Warcraft bien frescos en la memoria de haberlos jugado, decidí que son un buen candidato para un nuevo episodio de videojuego versus película. Este análisis no se limitará simplemente a reseñar el juego y la película, sino que será una comparación detallada para determinar si la película es una buena adaptación del videojuego a la gran pantalla. Compararemos aspectos como la historia, los personajes, enemigos, objetos y mecánicas del juego para ver cuántos de estos aspectos se han trasladado de una manera satisfactoria al film. Le daré puntos a la película si considero que ha conseguido igualar o superar la calidad del videojuego, y por el contrario le daré puntos al videojuego si no ha estado a la altura. Lo que sí es importante es saber que, pese a que en 2016 había un montón de juegos, lore y ediciones de World of Warcraft en el mercado, la película está basada en la primera guerra de los orcos contra los humanos, que equivale a la historia del primer juego. Por lo tanto, aunque haya elementos de otros juegos que quizá mencione, no los voy a tener demasiado en cuenta y voy a centrar este análisis casi exclusivamente en los elementos del primer juego que se hayan visto reflejados en el largometraje. También, como dije antes, hace poco he publicado un análisis del primer juego, por lo que, aunque os refrescaré algo la memoria sobre él, si queréis saber más en profundidad os recomiendo que veáis mi otro vídeo, dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, empecemos. Warcraft 2016 contra Warcraft Orcs and Humans. Aviso, este vídeo contiene muchos spoilers. Es posible que se me escapen ciertos detalles o secretos, no soy perfecto. Todas las cosas que digo aquí son mi opinión y experiencia personales, en ningún momento pretendo estar en posesión de la verdad absoluta. La historia del juego realmente es muy simple, bastante corta y no del todo explicada en un orden lógico. Tienes que ir deduciendo lo que ocurre entre lo que te cuentan en la introducción del juego y las instrucciones que te cuentan entre misión y misión. Por si fuera poco, cuando salió el juego, el final de la campaña de los orcos y el de los humanos eran contradictorios. Básicamente implicaban la victoria total de una raza o la otra. Ambas campañas empiezan de la misma manera. Nos tenemos que situar en una tierra llamada Azeroth, cuya raza dominante son los humanos. De repente, sin saber cómo ni por qué, unos brutales y enormes enemigos verdes, muchos de ellos montados en enormes lobos, aparecieron de la nada y desde las provincias exteriores del reino empezaron a conquistar y a destruir todo lo que encontraban a su paso. Tras muchas batallas, en un momento dado, el rey de Azeroth, llamado Lane, es asesinado por una espía semi-orco llamada Garona. Y aquí es donde se ramifica la historia de cada campaña, básicamente llevando hacia la victoria a la raza que tú controles cada vez. Si controlas a los humanos, el personaje protagonista, un comandante anónimo que representa al jugador humano, es nombrado comandante supremo de las fuerzas humanas y conseguís aniquilar a los orcos.
Por el contrario, si controlas a los orcos, el jefe de la horda es un terrible orco llamado Blackhand, al que tú, el jugador, de nuevo un caudillo orco anónimo, acabas derrocándolo por orden de un misterioso cónclave llamado el Consejo de las Sombras. Una vez que controlas toda la horda, asaltas la capital de los humanos, arrasándola hasta los cimientos y conquistando todo el reino. Al final de la campaña orca también dejan claro que estos seres verdes llegaron a este mundo a través de un portal creado con hechicería, y que su intención es volver a hacer lo mismo una vez que terminen con este mundo. Como veis, ambos finales son contradictorios, pero cuando desarrollaron Warcraft 2 se vieron obligados a decidir un final canon, que sería básicamente el final de los orcos, pero sin que sea algo tan radical como te describen en el videojuego. Los orcos sí que conquistarían la mayor parte del reino y destruirían la capital, Ventormenta, pero muchos humanos consiguieron huir a otras provincias y a otros reinos. La historia tiene algunos otros detalles, pero están relacionados con temas que hablaré mejor en otras secciones, así que ahora vamos a pasar a la historia de la película. Empezamos con un prólogo diciendo que ha habido una guerra con los orcos desde hace mucho tiempo, pero que hubo un tiempo en el que no sabían ni siquiera quiénes eran estos enemigos. Tras esto pasamos a ver al que será uno de los protagonistas, un orco llamado Durotan y a su esposa llamada Draka, que está en un estado de embarazo avanzado. Al parecer han sido convocados por el líder de los orcos, un hechicero llamado Gul'dan, que va a utilizar una magia llamada Fel, que utiliza la propia vida como combustible. Gul'dan va a sacrificar a unos prisioneros para abrir un portal que les llevará hasta otro mundo para conquistar, ya que aparentemente el mundo de los orcos está muriendo y ya no es capaz de albergar vida. Como no tienen demasiados prisioneros, Gul'dan solo puede abrir el portal un corto periodo de tiempo, momento que usarán para que unas pocas tropas de élite crucen al otro mundo con el plan de conseguir suficientes vidas allí y volver a hacer otro portal para que el resto de la horda de orcos pueda pasar. También podemos ver aquí a otro personaje importante, una semi-orco llamada Garona, a la que parece que se le dan bien los idiomas y a la que tienen esclavizada. Durotan y Draka, que ha ocultado su embarazo, consiguen pasar por el portal, pero se ve que, como ocurre con los aviones, los saltos interdimensionales no están recomendados para las embarazadas, así que el bebé va a nacer antes de tiempo. Aunque originalmente los compañeros orcos se enfadan por el engaño, especialmente uno muy grande llamado Blackhand, al final el propio Gul'dan hace de comadrona y ayuda a traer al mundo un niño que nace casi muerto, pero el hechicero usa su magia para extraer la vida de un ciervo y salvarla del niño. Pues oye, para ser un hechicero malvado se ve que al menos no es cruel con los jóvenes de su propia especie. New warrior for the Horde. Tras esto pasamos a ver al protagonista humano, llamado Lothar, comandante de las tropas de Azeroth, que está en una ciudad de los enanos llamada Ironforge. Allí le presentan una nueva invención, una maravilla tecnológica a la que han llamado Boomstick. It's a boomstick. This is my boomstick. Lothar es convocado a la capital del reino, Ventormenta, porque ha habido unos brutales ataques en las provincias exteriores del reino. Allí, investigando los cadáveres del ataque, hay un hechicero llamado Khadgar que descubre que hay rastros de la magia verde conocida como el Fel. Khadgar da la alerta al propio rey, ya que según él, esta magia es muy peligrosa y puede consumir mundos enteros, y que para evitarlo deben avisar al guardián, que es un hechicero muy poderoso y que hizo un juramento sagrado de proteger el reino de cualquier peligro. El problema es que hace 6 años que nadie sabe nada de él. Lothar va junto con Khadgar a ver a Medivh, el guardián, en la torre donde reside. El joven hechicero prefiere no ir a ver al guardián, porque al parecer este era su maestro, pero decidió romper su juramento y marcharse de la torre, así que desde entonces no se llevan muy bien. Por ello, Khadgar se queda en la biblioteca, donde descubre un libro que parece ser interesante, ya que le provoca una reacción en un tatuaje de Deus Ex Machina que lleva en el brazo y que además debe llevar un contador Geiger incorporado, ya que incluso hace el mismo ruido y todo. Finalmente, el guardián decide ir a investigar los ataques de los orcos y descubren un lugar donde ha habido una matanza reciente. Mientras investigan, son atacados por los orcos, que son rechazados a duras penas mientras el guardián prepara un hechizo que mata automáticamente a la mayoría de los orcos presentes, pero si te fijas, realmente solo ha matado a los que son de color verde. Y es que en la película veréis orcos verdes, que son la mayoría, y otros que no. Esto es porque Gul'dan les impregna con la magia del Fel para volverlos más fuertes, pero no todos los orcos han aceptado todavía esa transformación. Durotan, que formaba parte del ataque, se asombra al ver que alguien puede usar esa magia contra ellos y huye de allí, liberando en el camino a la semi-orco Garona, ya que estaba encadenada. Garona, desgraciadamente, es capturada poco después y, como puede entender el lenguaje humano, ya que los orcos hablan en otro idioma, se la llevan para que vea al rey Lane de Azeroth.
Allí ella le cuenta toda la movida de que vienen de otro mundo y que van a hacer un portal para que venga el resto de la horda, etc. Algo que me fastidia bastante de esta escena es que dejan que una prisionera de raza desconocida y muy violenta se pasee por la sala del trono sin restricciones. Podría haberle sacado los ojos al rey sin problema en ese tiempo. Mientras vemos que Durotan le ha contado al hechicero orco que alguien ha usado su fel contra ellos, cosa que hace que se enfade mucho y amenace con matar a todo su clan, pero al final no hace nada. Durotan habla con un amigo suyo llamado Ogrim Doomhammer y le dice que Gul'dan debe ser derrotado porque su magia destruyó su mundo natal y también va a destruir este, y que si quieren sobrevivir deben pactar con los humanos para derrotar a Gul'dan. Así que para ello contacta con los humanos que fueron en una expedición para espiar el campamento orco y les cita para proponerles un plan en un lugar supuestamente secreto. Los humanos creen que es una trampa, pero deciden ir de todos modos porque cuentan con la ayuda del guardián, que estará allí supervisando que todo vaya bien. Desgraciadamente no llegan a tener tiempo para negociar, porque el colega orco, Ogrim, ha traicionado a su amigo y toda la zona estaba llena de orcos escondidos para tenderle una emboscada a los humanos. El guardián, que para ser un mago tan poderoso parece estar bastante dolorido y perjudicado, consigue lanzar un hechizo que crea una pared de rayos que permite escapar al rey. No obstante, el hijo de Lothar se queda atrapado con los orcos y muere asesinado por ellos. Por Frodo. El guardián se queda medio muerto debido al hechizo y se lo llevan a su torre para que descanse, pero allí podemos ver que le brillan los ojos con la magia verde, por lo que podemos intuir que está de alguna manera contaminado por ella. Esto hace que Khadgar sospeche y se marche de allí corriendo. Volvemos a los orcos y Gul'dan le está dando la enhorabuena a Ogrim por su traición. Mientras hace esto, vemos como continuamente está comiéndose la vida de un pobre hombre que tiene al lado encadenado como el que come palomitas, cosa que parece incomodar lo suficiente a Ogrim para que se dé cuenta de su error. Así que hace una doble traición y ayuda a escapar a Draka, la mujer de Durotan, con su hijo recién nacido. Ahora volvemos con Khadgar, que ha ido a una ciudad flotante habitada por hechiceros. Allí, gracias al conocimiento del libro que robó en la biblioteca, le pide a los magos hablar con una entidad llamada Alodi, que es básicamente un cubo de compañía que flota dando vueltas con una entidad dentro, aparentemente muy poderosa, pero que también está muy debilitada. Esta escena es algo rara, porque básicamente no te explican nada sobre esta entidad ni por qué es importante. Solamente le revela al hechicero que ella también tiene los ojos verdes con la magia del fel, y le dice un mensaje críptico al hechicero que podría significar cualquier cosa, pero que convenientemente vendrá bien como un deus ex machina al final de la película. Tras esto vemos que Medivh revela por fin que intentó controlar el fel pero acabó corrompiendo su mente, lo que le provocaba una doble personalidad que utilizó para crear un vínculo entre el mundo orco y el mundo humano. Vamos, que fue él quien dejó entrar a los orcos en el primer lugar. ¿Traidor era un traidor? Tras esto parece que se vuelve malvado del todo y se va a ver al rey. Allí le dice al rey Lane que no hace falta que utilice muchas tropas para atacar a los orcos y que como cuentan con su ayuda todo irá bien. Lothar, que no confía en el mago porque por su culpa murió su hijo, no está de acuerdo con él y se acaba enfadando bastante, cosa que hace que lo encierren en una mazmorra. Los humanos se van después con pocas tropas para la batalla y el guardián se marcha para, en teoría, reunirse con ellos después. Khadgar aparece en la prisión donde está Lothar, convierte al guardián oveja y lo libera para que le ayude a luchar contra Medivh, que parece ser la clave en todo este asunto. Volvemos con los orcos y vemos una escena en la que vemos a Draka, la esposa de Durotan, dejar a su hijo en un río como si fuese el Moisés de la Biblia, y después muere enfrentándose a otro orco que la ha descubierto. Mientras tanto, Ogrim Doomhammer continúa con remordimientos por su traición y libera a Durotan de su prisión. Este aprovecha para ir a retar a Gul'dan en un duelo por el liderazgo, ya que según la tradición de los orcos puedes retar al líder en un combate cuerpo a muerte en una lucha muy sagrada y muy respetada. Así que Gul'dan acepta y pese a que parece ser un anciano encorvado, realmente está terriblemente mazado y fuerte. Wrong choice. Aquí tenemos ahora una sucesión de escenas en la que Lothar y Khadgar se enfrentan al guardián, el cual se ha convertido en un bicho bastante feo, mientras Durotan y Gul'dan pelean por el liderazgo. Llegado un momento, el guardián inicia el hechizo para activar el portal para atraer a la horda, porque parece ser que el guardián tiene que estar haciendo un cántico mientras el portal está abierto. Si deja de cantar, el portal se cerrará de inmediato. Gul'dan, que debe hacer la otra parte del hechizo para el portal, se da cuenta de esto y quiere terminar la pelea. Pero como es sagrada, todos los orcos se niegan a interrumpir el combate. Así que para poder terminar antes, usa la magia del fel para acabar con Durotan rápido.
Esto hace que los orcos se enfaden con él porque ha hecho trampa y no es un líder digno, así que para demostrar que sí es de fiar, pues asesina a unos cuantos orcos más con la magia verde y convierte a Black Hand en un monstruo gigante aunque descerebrado. Por suerte para él, justo hay una distracción, y es que llegan los humanos, así que los orcos se lanzan al ataque y los humanos ven que están en bastante desventaja numérica. Por si fuera poco, Gul'dan consigue abrir el portal, haciendo que la horda empiece a cruzar desde su mundo. Afortunadamente, mientras Lothar y Khadgar pelean contra Medivh, consiguen inmovilizarlo y el hechicero más joven recuerda la frase enigmática que le dijo la señora del cubo importante y de pronto sabe controlar la magia Fel. Encierra a Lothar en una burbuja protectora y utiliza toda la magia de la piscina del guardián para agotar la energía maligna en una explosión que mata a todos los seres vivos en un radio bastante grande a su alrededor. Pero lo importante de esto es que ha limpiado la influencia del Fel de la mente del guardián, haciendo que vuelva a ser bueno. Inmediatamente, el guardián interrumpe el hechizo del portal y lo cambia para que en lugar de ir al mundo orco vaya a la capital de los humanos, permitiendo que los soldados y los prisioneros del campamento orco puedan huir por ahí. El problema es que el guardián está ya medio muerto, así que no puede mantenerlo abierto mucho tiempo y se cierra antes de que el rey Lane y Garona consigan escapar. Allí el rey le pide a Garona que lo asesine, ya que, según le contó, en la cultura orca eliminar al líder enemigo te convierte inmediatamente en un héroe. Así que debe hacer eso para poder pasar al bando de los orcos, pero como una aliada y así poder detener la guerra desde dentro. Pues me parece un plan de mierda, pero igualmente Garona mata al rey justo para que Lothar, que acaba de llegar volando en un grifo, se dé cuenta de lo que está pasando. Lothar es capturado y es obligado a luchar contra el monstruo Black Hand en uno de estos duelos sagrados que tanto le gusta a los orcos. Lothar gana de una manera insultantemente fácil, de hecho la pelea no dura ni 10 segundos y se marcha con el cadáver del rey. En Ventormenta declaran a Lothar como su nuevo líder y con esto se acaba la película, no sin antes mostrar en una breve escena cómo los humanos han encontrado al hijo de Durotan. Y esta ha sido la trama de la película. La cuestión es, ¿ha conseguido adaptar lo que cuentan en el videojuego o incluso mejorarlo? Veamos la historia reducida a sus elementos mínimos, sin meterme en el desarrollo de personajes, que eso lo analizaré en otra sección. Ambas historias transcurren en el mismo reino y en el mismo mundo. En ambas historias, los orcos llegan desde las provincias exteriores y se van expandiendo. En ambas historias, el rey es asesinado a manos de Garona y en ambas historias los orcos llegaron a través de portales. Realmente tienen muchos puntos en común, sobre todo si tenemos en cuenta que la historia del videojuego no tiene mucho más. Aunque el videojuego realmente va más allá, porque la historia de la película llega solamente hasta más o menos la mitad de la historia del juego, que es cuando muere el rey Lane. Toda la parte del asalto hasta Ventormenta y la destrucción de la capital no está en la película. Aunque en el film tenemos también toda la trama del guardián, cosa que en el primer juego no lo mencionan en absoluto. El personaje de Medivh efectivamente existe dentro del primer juego, pero su participación es prácticamente simbólica. Personalmente pienso que al menos en lo referente a la trama han sabido adaptarla bien, no han obviado ningún elemento clave, han respetado el origen de la llegada de los orcos y de su papel en la Primera Guerra. Sí es cierto que en el juego no hay ninguna mención en absoluto sobre la magia del Fel ni nada por el estilo, los orcos simplemente llegan por un portal porque pueden y punto pelota. Aunque es normal que hayan metido subtramas, algunas de ellas ahondando en los personajes que serían más importantes en otras entregas del juego, o directamente partes inventadas para hacer la historia algo más interesante. Porque reconozcámoslo, si hubieran hecho una película de 2 horas continuamente de escenas de guerra sin ningún propósito o pequeño giro de guión, puede que hubiese estado bien, pero habría sido algo más plana y genérica. Así que en definitiva, creo que sí que la película ha conseguido adaptar bien la historia del primer juego, y por eso se va a llevar el primer punto. Los personajes importantes del primer juego realmente son bastante pocos. En primer lugar tendríamos al jugador, es decir, la persona que hay sentada al ordenador. El jugador está representado por un comandante anónimo que en ambos casos acaba siendo el líder de cada una de las respectivas facciones. En el caso de los humanos es este tipo con bigote de aquí y en el de los orcos es este amenazador guerrero. Se supone que este orco es Ogryn Doomhammer, pero durante el propio juego no te lo llegan a confirmar. Estos dos personajes, como es lógico, no se pueden trasladar a la película, así que tampoco los tendría demasiado en cuenta. Después tenemos a Lothar. En el juego es un gran héroe del reino que lleva más de 20 meses desaparecido porque se embarcó en una misión para encontrar un poderoso libro conocido como el Tomo de la Divinidad. Se le daba por muerto hasta que se le apareció como una visión a unos monjes en una abadía, ocasión que permitió ir a rescatarlo. Respecto a su personalidad no se puede decir mucho, lo único que se puede deducir es que es un hombre obstinado con una gran determinación, ya que se adentró en una misión larga y difícil sin dudarlo y eso que casi acaba con su vida.
En la película, Lothar es el comandante de las fuerzas de Azeroth, y al final de la película es nombrado rey. Físicamente se parece bastante al actor que han escogido. Han mantenido el mismo color de piel, pelo y estilo de peinado y barba. Respecto a la personalidad, también le han dado un gran sentido del deber, porque pese a que sufre una desgracia tras otra, como la muerte de su hijo, la pérdida de su rey e incluso un desengaño amoroso de una subtrama que hay ahí con Garona, sigue adelante la lucha sin dudarlo, y eso que durante media película no tiene zapatos, así que debe ser un gran fan de John McClane. La única cosa que no me ha gustado de él es que quizá lo han hecho demasiado como el típico personaje de acción tonto que piensa que todo lo que sea leer libros y conocimientos es una pérdida de tiempo. A menudo se mete con otro personaje por ser un nerd que lee libros, cuando es obvio que en ese mundo la magia y el conocimiento de los libros dan un poder más que real y drástico. Por si fuera poco, en el videojuego Lothar acabó perdido durante 20 meses porque estaba tratando de recuperar precisamente un libro sagrado, así que no sé a cuento de qué tomaron esa decisión con su personalidad. Otro personaje del juego que hace aparición en la película es el Rey Lane. En este caso, el personaje del rey en el videojuego no hace aparición real, solamente te hablan de él en las pantallas con las instrucciones, pero no llega a aparecer como tal. Por lo que sabemos, es el típico rey justo que ha llevado a su reino a una gran paz y prosperidad. Además debe ser algo ingenuo porque fue asesinado por una espía semi-orco que es obvio que no era humana y aún así consiguió llegar hasta su palacio. En la película el físico del personaje es irrelevante, ya que en el juego no llega a salir, pero el resto de los atributos creo que los han transmitido bastante bien. Te cuenta que Azeroth es un reino tranquilo y próspero donde la gente confía en su rey. Tal y como pasa en el juego, también parece ser algo ingenuo y confiado, ya que deja a Garona pasearse alegremente por su sala del trono sin estar encadenada y también ser atendida por la propia reina, pese a que Garona se muestra claramente hostil en varias ocasiones. La mayor diferencia que le veo con el juego es que aquí es bastante más valiente, ya que acude personalmente al campo de batalla varias veces y en el juego no hay mención de que lo haga ni siquiera una vez. Para terminar con los personajes humanos, tenemos a Medivh. Este personaje ha sufrido una gran transformación a lo largo del desarrollo de los juegos de Warcraft, pero os recuerdo que aquí me estoy basando exclusivamente en el primer juego. Aquí, Medivh es un malvado brujo con un gran talento para la invocación. Solamente aparece una vez en la campaña de los humanos y surge como una amenaza para el reino tan grande como los propios orcos, ya que quiere utilizar sus poderes para drenar la vida del reino. De hecho, es el enemigo más poderoso de todo Warcraft Orc and Humans. Lo que pasa es que normalmente llegas hasta él con muchas tropas, así que aún puedes darle una paliza, pero seguro que acabará con muchos de tus soldados en el proceso. Físicamente es un brujo cliché con una enorme capa roja con grandes solapas, dientes afilados y una gran barba blanca. En el largometraje no se parece mucho a esto, supongo que no querían hacer que pareciese malvado de una manera tan obvia. Respecto a la personalidad, mientras que en el juego directamente es un personaje maligno sin ningún desarrollo, en la película no es inherentemente malo, sino que está bajo la influencia de la magia del Fel, que al final de la película incluso le cambia su aspecto, pareciéndose un poco más a la apariencia del videojuego. También en ambos casos, tanto en el juego como en la película, Medivh vive en una torre y se le da bien invocar secuaces mágicos, en el caso del juego, demonios y arañas gigantes, y en la película el golem de arcilla. Y ahora pasemos a los personajes orcos. Primero tenemos a Black Hand. En el juego, este orco, tal y como pasa con el Rey Lane, no llega a salir como tal, aunque tenemos una ilustración en el manual del juego. Su personalidad es la típica despiadada y brutal que esperaríamos de un personaje como este. Incluso manda a ejecutar a su propia hija, Griselda, por haberle desobedecido. Por cierto, su hija no sale en absoluto en la película, ni siquiera como referencia. En la película, Black Hand es el segundo al mando después de Gul'dan. Tiene un aspecto bastante amenazador y respecto a su personalidad es también bastante cruel, ya que se ensaña con el hijo de Lothar como venganza por una herida que éste le hizo antes. También refleja algo de sumisión con ira reprimida hacia Gul'dan, ya que obedece ciegamente sus órdenes, pero cuando vio la oportunidad de deshacerse de él en el duelo contra Durotan, no dudó en obligarle a seguir con el combate. Y por último tenemos a Garona. En el juego, Garona asesinó al rey y también robó importante información relativa a magia y tecnología de los humanos. El aspecto visual es el de un orco, pero con aspectos más humanos y más delicados, con los típicos colmillos mucho más finos y cortos. Además tiene una melena bastante lustrosa, se ve que se la debe cuidar bastante. Respecto a su personalidad no podemos saber nada, ya que no te cuentan nada en absoluto. Supongo que debe ser inteligente, ya que trabajaba como espía, pero eso es todo. En la película tiene un aspecto visual bastante parecido al del juego, lo único que aquí se peina menos a menudo ya que tiene el pelo más enmarañado. Respecto a su personalidad, mientras que en el juego queda claro que es una espía del bando de los orcos y cumplió su misión asesinando al rey en su propio palacio, en la película es una esclava que encuentra su lugar entre los humanos, ya que los orcos la consideran un ser inferior por ser mestiza.
De hecho, acaba desarrollando un interés amoroso por Lothar y asesina al rey como un medio para convertirse en un espía, pero para los humanos, justo al revés que en el videojuego. Y estos son todos los personajes del juego que salen en la película. Por supuesto que en el film hay más personajes importantes, como Gul'dan, Durotan y su familia, Khadgar el hechicero y muchos otros que salen como cameos, pero son de otras entregas, así que no los voy a tener en cuenta. En este caso le voy a dar el punto a la película, ya que salen todos los personajes del videojuego con relevancia, a excepción quizá de Griselda, la hija de Black Hand. Pero bueno, ese realmente no tiene relevancia, así que podemos excusarlo. Es cierto que no me ha gustado el enfoque de personalidad que le han dado a Garona, pero contamos con la ventaja de que en el juego tampoco te llegan a describir nada de sus motivaciones ni personalidad real, así que tenemos el beneficio de la duda, y en la película a fin de cuentas hace lo que tiene que hacer, asesinar al rey. Así que otro punto para la película. En el juego, los enemigos son las tropas de cada uno de los bandos. En el caso de los orcos tenemos a los peones, que serían las unidades de construcción, y después tendríamos soldados orcos, que pueden atacar tanto a distancia como en cuerpo a cuerpo, también jinetes de lobo, catapultas y lanzadores de hechizos. Los lanzadores de hechizos son invocadores, los hay de dos tipos, nigromantes, capaces de resucitar a los esqueletos de los muertos, y los otros son brujos capaces de invocar demonios. Los humanos tienen básicamente lo mismo, pero en versión humana. Tenemos aldeanos, soldados, arqueros, caballeros, catapultas y lanzadores de hechizos, que en este caso son monjes y hechiceros invocadores. En la película tenemos una gran variedad de estas tropas. Obviamente tenemos los soldados de ambos bandos, muy bien caracterizados por cierto, y con los diseños de las armas y armaduras muy similares a las del juego. Un detalle especialmente bueno es el de los jinetes de lobo, que me parece que son muy vistosos, aunque salgan muy poco tiempo durante la película. Supongo que será porque no hay ninguna escena de asedio a ciudades, pero he echado de menos las catapultas. Y otra cosa que también he echado de menos son los lanzadores de hechizos. En el caso de los humanos sí que salen muchos hechiceros, de hecho una ciudad entera de ellos, además del personaje del guardián y su antiguo aprendiz Khadgar. Aunque no he visto ningún personaje que encaje en la descripción de los monjes, que además su poder especial principal es curar, cosa que habría venido bien en las batallas. Quizá entre los muchos personajes que salen de fondo alguno de ellos es un monje, pero si lo es no ha quedado nada claro. Y aquí aprovecho para hacer un apunte que me resulta curioso, y es que me hace gracia cómo Blizzard utilizaba iconografía cristiana en sus primeros juegos, como aquí, que podemos ver que los templos tienen la cruz cristiana, o en el primer juego de Diablo, que la iglesia es también una iglesia cristiana, pero conforme avanzaron las entregas eliminaron toda referencia para inventarse sus propias religiones. Me pregunto por qué no hicieron eso desde el principio directamente. Pero bueno, da igual, volviendo al tema, la carencia de personajes lanzadores de hechizos afecta sobre todo a los orcos, ya que Gul'dan es literalmente el único que hay. Y además hace la magia esta del Fel, que no tiene nada que ver con la del juego, ya que ni resucita esqueletos ni tampoco invoca seres como arañas gigantes o demonios como los brujos del juego. Además, en el videojuego hay otros enemigos de fantasía, como pueden ser ogros, arañas y escorpiones gigantes, elementales de agua y de fuego y los típicos enemigos gelatinosos tan presentes en muchos juegos de rol. Por estas razones, en este punto creo que, aunque lo que han mostrado en la película está muy bien adaptado y con un CGI excelente, han flaqueado en algunos aspectos que le habrían dado más misticismo y potencialmente escenas más interesantes a la película. Así que aquí, punto para el videojuego. Warcraft, al tratarse de un juego de estrategia, tampoco tiene tantos objetos importantes más que las armas de los propios personajes del juego. Además, en la primera entrega de esta saga tampoco buscan artefactos místicos ni tenemos personajes especiales que cuenten con inventario. Así que realmente los únicos objetos que podríamos considerar son las propias armas y armaduras de las tropas, y esos están muy bien representados. Es posible que cuando visteis la película os pareciese que las armas y las armaduras de los personajes fuesen desproporcionadamente grandes y absurdas. Si os fijáis, los guanteletes y las sombreras son exagerados, así como las espadas y algunas otras piezas del equipo. Esto es bastante obvio, pero tiene una razón estrechamente ligada al videojuego. Cuando se empezó a desarrollar el primer juego de Warcraft allá en los años 90, decidieron que iban a utilizar un estilo estético exagerado y muy fantasioso parecido al de las miniaturas del juego Warhammer. Esto utiliza la llamada perspectiva heroica, que es un estilo de escala de miniaturas que sobredimensiona ciertas partes del personaje, normalmente las manos, los hombros y el pecho. Por eso, muchas de las representaciones que veis de marines espaciales tienen un pecho como un coche pequeño y unas manos que son más grandes que su cabeza, pero luego tienen en comparación una cintura relativamente estrecha. En Warcraft siguieron un modelo similar. El problema vino a la hora de meter actores reales. Si os fijáis, los orcos están perfectamente bien integrados porque son enteros digitales, pero los humanos quedan algo ridículos.
No le doy demasiada importancia, ya que es una obra de fantasía y aunque es verdad que me gustaría que las armaduras fuesen más realistas, considero que no queda mal en conjunto con el resto de la estética de la película. Volviendo al tema, creo que los objetos están bien adaptados al film, así que punto para la película. En el caso del videojuego solamente tienen 3 tipos de escenarios. Pantanos, que son niveles con mayor cantidad de agua o un poco más verde y empantanada. También tenemos bosques, que son los típicos mapas con hierba y vegetación bonita. Y tenemos mazmorra, que son básicamente galerías de tierra con algunas partes que representan edificios, como la torre de Medivh. Además, muchos de esos mapas tienen ciudades, ya sean asentamientos orcos o humanos, incluyendo la propia ciudad de Ventormenta. En la película podemos ver que estos escenarios están todos presentes, ya sean las partes con más cantidad de agua, los bosques y las zonas de galería de tierra como cañones o grietas, y por supuesto también tenemos asentamientos orcos y humanos, incluyendo algunos clave como la ciudad de Ventormenta o la torre de Medivh, además con la estética muy parecida a lo de los edificios del videojuego. Sobre todo la estética orca me parece que está especialmente bien recreada. Además, durante el juego vemos un mapa en 3D que muestra las provincias por las que vamos avanzando, haciendo que se levante un bloque poligonal del lugar al que vamos a ir ahora. En la película podemos ver que no solamente el mapa y los lugares coinciden perfectamente con los del videojuego, sino que además tienen este mapita en 3 dimensiones del reino que recuerda mucho a la manera que tienen de mostrártelo en la obra original. Sí que es cierto que hay un escenario, que sería la llamada Aguja de Blackrock, en versión original Blackrock Spire, que en el juego es la fortaleza principal de los orcos y no está en la película. Aunque como ya hemos mencionado, el lore oficial del primer juego es la campaña de los orcos, y en esa campaña no llega a salir Blackrock Spire, así que les puedo perdonar ese detalle. Así que este es un punto fácil para la película. Esta sección es un cajón desastre que aprovecho para mencionar, además de las mecánicas, cualquier cosa que me haya llamado la atención pero que no haya encajado en ninguna de las otras categorías anteriores. Warcraft es un juego de estrategia en el que un general controla tropas para hacerlas luchar contra otras. Además de haber soldados normales, también hay individuos que pueden hacer magia. Y por lo general, aunque no es obligatorio, suele haber una base con edificios que hay que construir, por lo general recogiendo recursos como oro y madera. En este caso, esto está reflejado en la película, aunque obviamente, al no ser un juego, está enfocado de una manera un poco más realista para que tenga sentido, ya que sería algo absurdo que en la película los orcos entrasen en minas de oro aleatorias repartidas por el terreno para pagarse dinero unos a otros. Pero sí que, al cruzar por el portal, empezaron inmediatamente a talar árboles y a construir su base, tal y como ocurriría en el videojuego. En el caso de los humanos, los asentamientos ya existen, así que no hay necesidad de construir nada. En este caso, las tropas vienen de los propios asentamientos humanos, tal y como ocurre en el juego. Así que esa parte está cumplida también. Otra de las cosas que suelo mencionar en esta sección suele ser la música. Es bastante común que en este tipo de adaptaciones usen la música del propio juego o al menos temas nuevos, pero siempre basados en los del juego en sí. Desgraciadamente este no fue el caso de esta película, ya que por algún motivo, aunque los juegos de Blizzard entre otras cosas son famosos por tener unos temas épicos e impresionantes, como los de Warcraft 2 y StarCraft, decidieron no utilizar a ninguno de sus compositores originales pese a que estaban disponibles. En su lugar contrataron al mismo compositor que hizo la música para Juego de Tronos, llamado Ramin Djawadi. Este hombre, además, tampoco quiso inspirarse en las melodías existentes y en su lugar hizo lo que le dio la gana. Desgraciadamente no os puedo mostrar aquí lo que hizo porque YouTube es especialmente quisquilloso con la música y me bloquearían el vídeo, así que tendréis que buscarlo vosotros mismos y juzgarlo. Hay quien piensa que el resultado fue extremadamente genérico e insulso, haciendo una banda sonora que no solamente no se parecía en nada a la franquicia de Warcraft, sino que además no transmitía nada especial. Pero otras personas opinan que no, que el tema principal de la película encaja perfectamente con la temática y es muy bueno y memorable. Lo dicho, juzgarlo vosotros mismos. Yo en mi opinión diré que aunque no me parece mal la música que hizo en sí, eso no quita que haya echado mucho de menos los temas de Warcraft. Me habría encantado oírlos durante la película. Otro aspecto en el que se asemeja al juego es que en el videojuego ambos bandos están compuestos por una raza en exclusiva. Los humanos son solo humanos y los orcos son solo orcos. En la primera entrega aún ni hablaban de la existencia de elfos, enanos, trolls, goblins ni ninguna otra cosa, a excepción de los ogros, pero estos últimos no toman parte en el conflicto. En la película, aunque desde el primer momento ves que hay enanos y otras razas que forman una alianza, estas se mantienen a distancia del conflicto, no participando, al menos no directamente mediante el aporte de soldados.
Por lo tanto es como en el videojuego, orcos y humanos zurrándose unos a otros. Pues pese a que la música es algo que me habría gustado que adaptasen, considero que esta parte de las mecánicas también está bien hecha, así que este último punto también va para la película. Y aquí llegamos al final con una puntuación de 5-1 a favor de la película. Esto no significa que la película sea buena o mala de por sí, estás en tu completo derecho si después de escuchar todo esto te parece que la película es una mierda. Pero lo que ha quedado bastante claro, al menos desde mi perspectiva personal, es que el largometraje realmente es una adaptación bastante fiel del primer videojuego a la gran pantalla. Como hemos podido ver, tiene todos los elementos del primer juego y más. Desde la historia principal, los personajes y sus motivaciones, escenarios, diseños... Es obvio que han intentado extraer todo lo que han podido del material original. En su época, mucha gente se quejó de esta película, y a menudo, cuando criticar algo se pone de moda, desgraciadamente muchos de nosotros nos subimos al tren y repetimos lo que otras personas dicen sin pensárnoslo demasiado. Pero después de haber hecho este análisis, me pregunto si realmente no fuimos demasiado duros con esta producción. Vale, quizá los actores podrían haberlo hecho un poco mejor, y es obvio que la película no es perfecta, pero se puede ver que le pusieron mucho cariño y que realmente intentaron extraer todo lo que pudieron de un juego de hace 30 años y cuya historia cabe en media página. Desgraciadamente no creo que vayan a sacar ningún remake ni ninguna secuela, al menos no pronto, aunque ojalá me equivoque. A fin de cuentas, las historias de Warcraft 2 y Warcraft 3 son muy épicas y me habría encantado poder ver a Arthas y al Rey Lich en la gran pantalla. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no dudes en dejar tus comentarios tanto si estás de acuerdo conmigo como si no lo estás. Si quieres apoyar al canal, considera darle a like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. This is my boomstick!